aquellas personas que van hacia el infierno y nosotros no tengamos esa compasión, no tengamos compasión de esa alma, verdaderamente, oye, es lastimoso. Esta mañana yo he recibido verdaderamente, bueno, desde hace tiempo el Señor me ha dado una palabra y la ha puesto en mi corazón. Mi hermano Rafael y yo, oye, nos hemos comprometido con el Señor por amor, verdaderamente, no es por obligación, porque fue una necesidad verdaderamente de llevar su palabra a aquel que no la conoce, de evangelizar. ¿Pero qué es evangelizar? Es verdaderamente, como dice el pastor, simplemente uno no tiene que ser un evangelista como tal para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, verdaderamente. Y esto es el tema que yo vengo a traer hoy, y es la obra de Dios. Vamos un momentico a 2 Corintios 5, 17 al 20. Muchos lo conocen. Vamos a hacer la enseñanza más dinámica porque el calor verdaderamente que apremia, ¿no? Pero gloria a Dios, el Señor tiene control de todo. 2 Corintios 5, 17 al 20. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vuelvo a repetir esa frase. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le decimos al mundo afuera: os rogamos, reconcíliese con Dios. Padre, yo quiero darte gloria y honra, Señor. Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Que sea usted tocando, Señor, los tuétanos, Señor. Que sea usted, Señor, ministrando cada corazón, Señor, que tiene hambre, Señor, de tu presencia, Señor. Padre, yo te ruego y te pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que me utilices como herramienta, Señor. Que el que esté sediento de esta palabra, Señor, la reciba de corazón, Señor, y la ponga por obra, Señor. No que sea solamente oidor, sino hacedor de tu palabra, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que te pasees sobre cada uno de tus corazones y que le pongas el querer como el hacer, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, verdaderamente nosotros desde que el primer Adán pecó contra el Señor, porque el mandamiento le fue dado a Adán, a pesar de que la mujer fue que tomó del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento de bien y del mal, fue el mandato que se le dio al hombre, que de cierto que el día que comieras del árbol del conocimiento de bien y del mal, perecería. Y verdaderamente, cuando una persona desobedece la palabra de Dios o un mandamiento de Dios, verdaderamente uno perece. Pero es que ellos perecieron tanto espiritual como en la carne, porque la muerte entró por ellos y por ende nosotros somos descendencia de ellos, y el pecado ha venido de generación en generación en nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque nosotros siendo pecadores, el Señor Jesucristo, que no tenía nada que ver en este negocio, no tenía nada que ver de la desobediencia que hizo el hombre, Él no estimando ser como Dios y no aferrándose a ser Dios, ¿sabe? Él dejó su trono, dejó todo lo que tenía, porque verdaderamente el Señor, no tomando nuestros pecados, haciéndolo a un lado, permitió que el Hijo del Hombre, Jesucristo nuestro Señor, pareciera por nosotros. Verdaderamente muchos no entienden esta palabra, que de modo, o sea, de modo si alguno está en Cristo. Porque muchas veces
Creemos que estar en Cristo es venir a la congregación, o es abrir una Biblia, o es verdaderamente leer 2 palabras en la Biblia y ya nos decimos ser cristianos. Porque el Señor siempre, cuando hablaba, se maravillaban de su doctrina? Porque era un hombre que, conforme a lo que enseñaba, así caminaba verdaderamente. Les daba un ejemplo a todos en aquel tiempo a seguirle verdaderamente. Por eso que le decía a los fariseos, hipócritas, porque verdaderamente de labio honraban al Señor, pero con sus hechos mostraban lo contrario verdaderamente. Y es que verdaderamente cuando el Señor, la misericordia de Él nos alcanza, es un regalo. ¿Sabían ustedes? El Señor anda por todo el mundo buscando verdaderos corazones que verdaderamente le quieran servir. Porque estamos aquí es por su misericordia. Es porque algo vio en tu corazón que te tocó. Y hemos hoy aquí bendiciendo y rindiendo nuestro corazón a Él, agradecido. No porque lo merezcamos verdaderamente, porque nadie merece una salvación tan preciosa. De hecho, el Señor Jesús no mereció haber estado en esa cruz. Lamentablemente, por la rebelión del hombre, nuestro Señor tuvo que, por misericordia de nosotros, tomar nuestro lugar. Verdaderamente, el Señor nos ama tanto, que por la misericordia que ha tenido para con nosotros, el Señor nos dice, por eso dice la palabra, ya a nosotros nos ha sido dada para que llevemos la palabra de la reconciliación. Mire, mi hermano, yo no buscaba a Dios verdaderamente. Dios es el que nos busca a nosotros, porque Dios es el que conoce nuestro corazón. Y yo verdaderamente, yo he entendido que hay muchas personas que necesitan conocer al Dios verdadero. Pero eso es un trato con el Señor común. Mire, mi hermano, hay que tener día tras día una comunión con el Señor. Esto no se tiene porque yo leo una palabra y la entiendo. No, Señor, yo entendí tu palabra, yo la digiero. Porque ¿sabe lo que es leer las escrituras? Recuerden que la palabra es viva y eficaz. O sea, la palabra continuamente nos va renovando, y nos va renovando conforme a la mente de Cristo verdaderamente. Pero cuando yo leo una escritura, Señor, yo le pido, Padre, que sea usted dándome entendimiento. O sea, de tal manera, cuando decimos y lo conocemos todos, que es Juan 3:16, que de tal manera, o sea, y cuando nos extendemos solamente en esa palabra, de tal manera, y lo leemos con entendimiento, y ese entendimiento le ponemos fe, hay un mover sobrenatural, como dice las escrituras, que el Señor obra en nosotros de una manera sobrenatural que nosotros no entendemos, que rompe cadenas, rompe ataduras, que sin querer, oye, yo siento un fuego, una pasión, oye, antes me daba apatía orar, ahora, oye, me siento esa inquietud porque, oye, siento como un vacío, no, me falta algo. Busco la presencia de Dios, pero verdaderamente es compasión, mis hermanos. Busquemos Romanos 10:1. Y dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. O sea, tanto Israel, nosotros como somos gentiles, verdaderamente tenemos que tener esa pasión porque nuestra familia se convierta a Dios. Pero no solamente tener ese querer, no tener ese anhelo,
sino que también tenemos que pedírselo al Señor en oración. Porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, y no se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Verdaderamente muchos de nuestros familiares hemos escuchado: bueno, sí, yo creo en Dios y yo creo mi manera, y yo creo que Dios no me vaya a castigar así, y yo creo. Sí, entonces el yo, entonces se vuelve un yo. Entonces, lamentablemente, muchos buscan a Dios conforme a su propia sabiduría. El Señor nos ha hecho libres verdaderamente para que seamos luz donde las tinieblas estén reinando y operando. Debemos, si de verdad queremos alcanzar victoria en nuestra familia, primero tenemos que tener un anhelo y un amor y una pasión por las almas, así como lo tenía Pablo con su pueblo Israel. Ahora nosotros verdaderamente tenemos que orar por Israel para que ellos también entren en la salvación, en la promesa que ha dado nuestro Señor Jesucristo de la vida eterna. Tenemos también que pedir por nuestros familiares. ¿Saben cómo es una de las herramientas que nosotros tenemos en nuestra mano poderosa, que es una manera de evangelizarles? Nuestros testimonios. Nuestro testimonio dice mucho. Hay muchas personas que dicen inconversas: oye, pero yo veo que esta persona que lee la Biblia, pero oye, lo que hace pareciera que no leyera nada o no le quedara nada de lo que lee. Y es ahí donde el Señor Jesucristo tenía la victoria, porque conforme a lo que enseñaba, así actuaba. Entonces, nosotros, para dar testimonio y tener victoria con nuestra familia y el entorno familiar y el entorno laboral y en cualquier lado donde vayamos, y el Señor nos pueda utilizar poderosamente, es poniendo en obra la única palabra que nos puede dar la victoria delante de nosotros. Porque ser cristiano, mis hermanos, no es venir solamente los domingos, dar unos coritos, aleluya, ya estoy listo, soy salvo, ya para el próximo domingo, sino que es verdaderamente buscar la presencia de Dios todos los días, porque recuerden que Satanás anda como león rugiente viendo a quien devorar, y es todos los días. Eso, mire, Satanás conoce hasta lo más mínimo de nosotros. Déjeme decirle, tiene parecido como un historial en las clínicas, que tienen un historial. Bueno, mira, este tiene esta debilidad, este tiene este problemita. Mira, aquella le picó el ojo, bueno, vamos a utilizar aquella para que, caiga. Mira, aquel dice grosería, vamos a pegarlo más para que, él se empiece a repetir las palabras que él escuche. Porque Satanás es muy sagaz. Pero verdaderamente el Señor Jesucristo nos ha dado la victoria, verdaderamente. Gloria a Dios. Y sigo leyendo. En el versículo 11. La Escritura dice: todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el camino que es del Señor de todo es rico para con todo lo que lo invoca, ya que todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Entonces da un testimonio, ¿verdad? Cuando nosotros, mira, esto puede ser sencillo. Cuando nosotros comemos, oye, ¿por qué tal si oramos entre todos? Así la persona sea la persona más atea, así que la otra persona tenga su creencia. Mira, para que ustedes vean, y mira, el Señor Jesús, daba gracias para que la comida no nos caiga mal, para que sea sobreabundancia los alimentos en nuestro hogar. Y uno lo va enseñando poco a poco a aquellos que tienen en su entorno. Yo por lo menos, a mí me daba una pena cuando yo inicié en el Evangelio, y le soy sincero, en el trabajo, llevar mi comida delante de todo. Entonces yo miraba así, amén. O sea, es un trato que el Señor tiene que tener con nosotros. Entonces, oye, Señor, pero no, yo no te estoy agradando.
Porque ¿cómo sabemos si estamos obrando bien para con el Señor? La comunión con el Señor, verdaderamente. Y cuando leí que el Señor dice que cualquiera que se avergonzare de Él, Él también se avergonzará, lo negará delante del Padre y delante de sus santos ángeles. Pero aquel que lo confesare delante de los hombres, Él lo confesará delante del Padre y sus santos ángeles. Y yo, no, Señor, yo de verdad yo tengo que agradarte a ti. Eso de miro para los lados y amén, ya de una no va conmigo, Señor. Y bueno, la primera vez con temor, porque vamos a tener temor cuando hagamos, porque esa es la especialidad de Satanás, meterte temor. Mira, se va a burlar de ti, mira, se van a reír de ti, mira. O sea, Satanás va a poner cualquier argumento en nuestra mente. Pero dice las Escrituras, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Porque Dios, cuando sabe que tenemos un corazón que le anhela, que le quiere conocer, Señor, yo quiero, pero tengo ese temor. Mira, el Señor no nos va a avergonzar, porque lo acabo de leer, todo aquel que invocare su nombre, Dios no nos avergüenza. Y el Señor no va a poner aflicción en nuestro gozo. El Señor no nos va a poner carga en nuestra felicidad y en nuestra alegría. Porque si tenemos al Espíritu Santo debemos estar gozosos en todo momento. Entonces, no, bueno, Señor, y empecé a orar, Padre, yo te doy gracias, Señor, por mis alimentos. Y eso es un testimonio que ha dado delante de ellos. Inclusive una vez se me olvidó, verdaderamente, se me olvidó la otra vez orar. Y uno de los inconversos que trabajan conmigo, entonces te faltó algo importante. Y será, acuérdate, ay, orar, gracias. Para que usted vea que somos testimonios para la gente de afuera. Porque como dice Pablo, somos cartas abiertas, porque la gente anda pendiente qué hacemos, cómo hablamos, cómo operamos, qué decimos, cómo son nuestras atenciones. Inclusive, ellos mismos nos prueban a veces para ver cómo actuamos en ciertas situaciones. Y es allí cuando la luz de Dios tiene que resplandecer. Amén. Y sigue diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? O sea, si no hay nadie que les predique, ¿cómo vamos a alcanzar algo? Sí, Señor, yo quiero que tú conviertas, Señor, que toques el corazón de mi hermana Ana, por decir algo. Sí, Señor, yo quiero que usted, Señor, trate con su corazón, que te conozca. Y la tengo todos los días y la veo. Señor, manda de Singapur para acá un hermano. Oye, pero ya el Señor no te ha utilizado a ti y no te dio verdaderamente sabiduría por medio de su palabra para que tú, aunque sea una palabra, oye, ¿cómo te fue hoy? Oye, tengo problemas. Oye, ¿sabes qué? Oye, todos los días tengo dolores de cabeza. O todos los días tengo un problema con mi vecina. Oye, ¿tú sabías que desde que yo conocí a Cristo, oye, yo puedo tener sabiduría para yo contentar a mi vecina? Sí, ¿cómo es eso? Bueno, mira, déjame decir. La palabra de Dios es esta. Y ahí uno mira, el huequito más pequeño uno tiene que aprovecharlo. Porque uno dice, Señor, ponme el momento exacto, Señor, y pon la palabra correcta. Pero hay que tener la disposición. Ese anhelo como lo tenía Pablo. Pablo, ¿por qué alcanzaba y muchos gentiles y judíos llegaban a la presencia de Cristo? Porque era un anhelo que él tenía, ese fervor, para que su pueblo le conociera, para que ellos verdaderamente conocieran que él era el Mesías. Nosotros, si queremos que el Señor nos utilice como herramienta, tenemos que anhelarlo, mi hermano, con oración y ruego. Señor, yo soy muy temeroso. Señor, clame por fe. El Señor dice que le falte fe, pídalo y le será dada. Pida, pero creyendo que va a recibir. Porque si pedimos con un corazón, oye, tan incrédulo, Padre, yo te ruego, Padre, yo sé que tú me conoces y tú sabes lo que yo te voy a pedir. Así que yo no voy a extenderme mucho, Padre. Así que utilízame. El Señor no te utiliza para nada. ¿Qué testimonio tú le puedes dar a una persona así? Padre, yo te ruego, Señor, que tú pongas el querer como el hacer. Señor, yo tengo temor.
yo tengo hasta pena de hablar de ti, Señor. Reconózcale, porque dice la Escritura que el Señor no rechaza un corazón humillado y contrito. Si uno se presenta humildemente, reconociendo que de Él es la gloria y la honra, y de Él es toda la sabiduría, no dice la Escritura, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, porque Dios da todo generosamente, sin menospreciar a nadie. O sea, la misma palabra que el Señor le ha podido dar al pastor, se la puede dar a usted verdaderamente, porque no somos wow, solamente bueno, que el Señor los ha tomado como soldados para que ellos dirijan la iglesia o el ministerio que el Señor le ha dado. En este caso el pastor César y la pastora Adeli. Pero igualmente uno le puede pedir sabiduría al Señor. Señor, enséñame cómo hablar. Señor, enséñame cómo dirigirme. O Señor, dame empatía, Señor, para por lo menos que cuando se rían conmigo, yo con mi alegría y con mi gozo, pueda yo testificar de que tú me has hecho nueva criatura. ¿Verdad? Es que si verdaderamente no le pedimos al Padre, ¿cómo el Señor nos va a utilizar poderosamente? O sea, queremos llevar el Evangelio, pero no le pedimos al Señor preparación. Queremos predicar en las calles, pero no rogamos por de nuevo y valentía. Queremos que el Señor nos utilice poderosamente, pero no tenemos un clamor en la iglesia apoyando a aquellos que verdaderamente se puedan llevar la palabra evangelio. Y no puede ser solamente con nosotros, mi hermano. Usted puede evangelizar cerca de su casa o por sus lugares o en otro día diferente. Mire, yo les digo algo, y yo sé que esto lo recibe cuando uno verdaderamente anhela que el Señor se le revele a uno. Mira, eso me sucedió también a mí cuando yo hablaba. Yo antes cantaba y entonces todo el mundo me colaba los ojos. Oye, pero es que no sé, Señor. Y eso es poco a poco, es un fueguito, una llamita. Y usted le va echando leña, y la leña es la palabra. Y le vamos echando leña. Cuando venga, ya vamos a hacer un mondongo. Wow, gloria a Dios. Entonces el poder de Dios va a fluir en nosotros. Personas se nos van a acercar. Oye, ¿qué está pasando? Personas van a pedirnos apoyo. Oye, John, tengo un problema en mi casa, y yo sé que tú eres cristiano, yo quiero que tú ores por mí. Gloria a Dios. Y allí cuando el testimonio del Señor en nosotros se hace evidente, pero sin saber mucha teología, como dice el pastor. No tenemos que pasar 10 años estudiando teología para dar con nuestro testimonio, dar a conocer a nuestro Señor, aquel que nos ha llamado y nos ha tomado como por soldados. Es algo muy sencillo, mis hermanos, y es algo muy hermoso servirle al Señor cuando no sabemos cómo hacerlo, pero cuando somos humildes y reconocer que es el Señor el que nos utiliza poderosamente. Y es que es Él el que debe llevarse la gloria, es Él el que debe llevarse la honra. Nosotros somos solamente siervos y no. Hacemos lo que el Señor nos manda, en obediencia y agradándole en todo momento a Él. Gloria a Dios. Vamos un momentico, Hechos 14, 3, 7, que esta palabra o este versículo el Señor utilizó uno de mis hermanos para verdaderamente comprender que no somos nosotros los que hacemos las maravillas, no somos nosotros los que hacemos las proezas del Señor, no somos nosotros los que tenemos el poder para hacer cambiar las cosas o que la gente llegue a Él. Y dice, Hechos 14, 3, 7. Sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con valentía, confiados en el Señor. Otra vez, hablando con valentía y confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. O sea, Pablo se esforzaba
en llevar la palabra o el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La cruz de Cristo. Dice la escritura en Marcos que a qué compararé el reino de los cielos, como una semilla pequeña, la cual que cuando el sembrador la siembra, vela hasta que ésta crezca y dé raíz. Pero un mensaje tan pequeño que es el evangelio, que es la cruz de Cristo. Mira, ¿sabe por qué a veces nosotros no dejamos operar al Espíritu Santo como dice las Escrituras? Porque a veces llevamos un evangelio leudado, no porque llevamos falsos testimonios o algo así, sino que le añadimos de más de lo que el Señor ha puesto aquí. Entonces empezamos a argumentar con cuestiones del mundo. Entonces empezamos a traer filosofías del mundo a veces sin querer. A nosotros nos pasó, ¿verdad, Rafael? Entonces creíamos que trayendo filosofía, entonces dándole palabras persuasivas, no, vente porque Cristo es chévere, mira, Cristo es esto, y Cristo, mira, aquí vas a recibir. Entonces cuando entendimos que cuando tenemos pasión por las almas y sabiendo que esas personas se pueden morir y se pueden ir al infierno, no hablarles la verdad. Mira, oye, varón, mira, Dios es un Dios santo y lamentable el hombre que peca no puede estar en su presencia. Y el Señor nos ha llamado a que verdaderamente le conozcamos, nos rindamos a Él y poder andar como a Él le agrada. Pero ¿sabe lo que trae la rebeldía? Si nosotros no aceptamos, porque ¿qué es el evangelio? Un regalo inmerecido. Y cuando nosotros o la gente de afuera rechaza un regalo como este, lamentablemente están sobre condenación. Dice las Escrituras, la ira de Dios está sobre el impío todos los días. Y nosotros tenemos ese trabajo. Esta palabra también va para mí. No me crean que para mí me ha sido fácil entender esto y todavía sigo en ese crecimiento. ¿O no recuerdan lo que dice Ezequiel 33? Bueno, se lo dejo de tarea. Que puedan buscar a Ezequiel 33 lo que nos han leído. Pero el Señor mis hermanos, el Señor va a demandar si nosotros no hablamos. ¿Cómo van a creer en aquel que no han creído si no hay nadie que les predique? Bien sea con nuestras palabras, o bien sea con nuestras actitudes, bien sea con nuestras obras. Pero déjame decirle que aquel que verdaderamente quiere ir a la luz y quiere conocer a Cristo es aquel que la practica para que todas sus obras sean glorificadas y todo aquel sepa que viene de Dios. Porque aquel que ha creído en Jesucristo, que nos libertó, busca de su presencia. Dice, y sigo diciendo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con valentía, confiado en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por la mano de ellos señales y prodigios. Es el Señor que hace señales y prodigios por medio de nosotros. Tenemos que sumergirnos en la presencia del Señor y pedir valentía. Valentía, Señor, utilízame, dame valentía, Señor, utilízame con denuedo, Señor. No sé cómo hacerlo, Señor. Seamos humildes delante del Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame porque necesito de que me utilice grandemente. Y el Señor es el que nos va a utilizar para glorificar su santo nombre. No somos nosotros los que vamos a hacer las obras. Es el Señor, cuando verdaderamente ve nuestro corazón dispuestos a servirle, que vamos a tener su apoyo. Porque ¿verdad? Cuando no estamos bien delante del Señor, simplemente Él se retira y nos deja solos. Gloria a Dios. Todo hijo de Dios no debería tener temor a llevar la palabra de Dios, pues Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Amén.
Todo el poder es de Dios y no viene de nosotros a hacer prodigios y señales, sino es Dios quien nos respalda a través de nosotros para glorificar su nombre. Como dijo la pastora al principio, porque toda rodilla se doblará delante de Cristo. Toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Como leímos al principio en 2 de Corintios. ¿Quién fue que nos reconcilió por medio de Cristo? Dios Padre, ¿cierto? Tenemos que tomar fe de esa palabra. Hechos 15, 7, 12. Y dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, porque el Señor es el que conoce nuestros corazones, verdaderamente, si lo estamos anhelando, que nos utilice poderosamente. Lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, o sea, hablando entre los judíos y los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni es nuestro, que no es nuestro Padre, ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que Él. Mi hermano, hay a veces que nosotros, cuando no entendemos la gracia de Dios, que es un regalo, queremos aplicarle la Biblia a los que se están iniciando en la palabra. Como dice el pastor, ya queremos que aquí en nuevo, ya queremos ya que salga como los apóstoles Pablo y Pedro de una vez. Verdaderamente tenemos que ser sabios de cómo vamos a hablar o testificar del nombre de Jesucristo. Obviamente, si una persona es reacia, yo no voy a llegarle de una vez: arrepiéntate porque te vas para el infierno y la plaga te va a caer y la maldición de los 70 enanitos. No. O sea, con sabiduría, porque yo que sepa, ninguno levante la mano quien llegó de esa manera aquí al evangelio. Nadie, ¿verdad? Entonces, muchas personas tenemos que tener cuidado de nosotros, muchachos, aquellos que ya estamos avanzados en la palabra, de ser muy sutil, actuar en mansedumbre, con sabiduría y precaución. No ponerle más carga a ellos de lo que casi que lo vamos a poner en la ley. No, sabio, un poquito plácata y anteponerse ante los ataques de Satanás. Porque recuérdense que los demonios siempre van a estar latentes allí. ¿Qué es lo que hace uno? Para ellos contraatacar. Entonces es allí donde tenemos que usar el escudo y la espada del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y siempre usar sabiduría de Dios. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Solo el Espíritu Santo es el que convence de pecado, pues Dios es el que abre los corazones para que revele a Cristo. Y es que nosotros solamente tenemos que llevar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La cruz de Cristo. Dice Romanos 19 y esta es la palabra que predicamos nosotros los gentiles, o aquellos que no conocen a Jesucristo, que si confesares con su boca que Jesús es el Señor y creyeres, no es solamente, haz una confesión, porque hay muchas personas que mandan a llamar a la gente a los altares por obligación, y verdaderamente la persona lo hace como por salir del paso.
O sea, hay que estar convencido, orar por esa persona. Le diste una palabra a esa persona hoy, una pequeña frase, orar por esa persona. Señor, abre el entendimiento, como hacía Pablo, anhelando y orando, anhelando y orando. Señor, abre el entendimiento. Señor, dame sabiduría para mañana. Señor, dame una palabra que yo le pueda dar. Señor, no permita que el enemigo me gane la batalla, porque recuerden que esta es una batalla entre la luz y la tiniebla, y nosotros hemos sido y tomado como por soldados por el Señor Jesucristo para entrar a la batalla contra el reino de Satanás. Gloria a Dios. Pero el Señor ya ha vencido en la cruz. Gloria a Dios. Amén. Entonces tenemos que ser sabios en cómo llevar las escrituras. Recuerden, nosotros hacemos nuestro granito, y el Espíritu Santo, el Señor hace su trabajo. Pero poco a poco, no pongamos yuga. Mira, ¿saben que la Biblia dice esto? Entonces la gente eso da testimonio. La gente lo que va a decir, usted es lo que un religioso, es casi que me pone la Biblia por la frente. No seamos como los religiosos que le aplicamos la Biblia a todo el mundo, y resulta que nosotros estamos inconformes como dicen las escrituras. O sea, como dijo la hermana Ana, somos cartas abiertas al mundo. Mucho cuidado con eso, mi hermano. Ahí mismo, Hechos 16, 11, 15. Y dice: zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia. El día siguiente a Neópolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días tras Pablo, llevando el evangelio a los gentiles. Un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Verdaderamente, esta era una chica como una mujer que como estaba como los judíos, que seguían a Dios, pero no era la manera correcta de cómo debía seguir a Dios. Mira lo que hizo cuando el Señor conoce los corazones y ve que anhela que el Señor se le manifieste en su vida. Sigue diciendo: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaba en mi casa. Miren, ¿cómo dice la palabra? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Miren, a veces nosotros, hablando de Cristo a una persona, así no importa que al que usted le esté hablando no le escuche, o no tome el mensaje, o después se ría de usted, o X, siempre va a haber personas a su alrededor, en su entorno, que van a estar escuchando el mensaje que usted le está dando a la otra persona. Mire, a lo mejor esa persona no se va a entregar ese día, pero usted le va a poner ese granito allí de esa duda. Wow, Jesucristo, esto será verdad. Oye, no, ya esto yo lo he escuchado ya de los cristianos, y estos cristianos no se conocen. O sea, no, la cosa entonces en serio. Mira, y el Señor va obrando poco a poco en el corazón, y le va abriendo el corazón a esa persona. Como dice Pablo: yo sembré, y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mire, nosotros no sabemos. A lo mejor venimos y le hablamos a una persona y ella ha sido, ya el evangelio se le ha sido anunciado por otra persona, y venimos y la recibe con nosotros. Gloria a Dios, porque no sabemos quién está a nuestro alrededor, quién nos está escuchando, quién nos está viendo.
Tenemos que estar, mi hermano, velando en todo momento en oración. Señor, utilízame como herramienta. Señor, que hoy le pueda hablar a alguien, que alguien pueda ver mi testimonio hoy. Señor, que alguien, oye, yo pueda testificar de ti, pero que sea esa pasión, que el Señor vea, que el Señor vea en nuestros corazones. Oye, sí, toma lo que necesitas. Wow. Pero es un corazón humilde. Háganlo con humildad. Háganlo que verdaderamente, no con esa arrogancia. Yo me conozco la palabra y esto es lo que yo sé, y esto es lo que yo conozco y yo me la sé más que todo. No, háganlo humildemente, mis hermanos. Y el Señor, que conoce nuestros corazones, que conoce los ocultos, los secretos, lo más recóndito de nuestro corazón, que lo escudriña, Él es el que va a poner el querer como el hacer. Y para terminar, para hacer corta el Éxodo 34, 28 al 30. Éxodo 34, 30. Y dice: Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. ¿A qué les parece eso? No comió pan ni bebió agua. ¿Se les parece algo? Y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Después descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios